La carta está llegando a su fin y Pablo se detiene de una manera bastante extensa a hablar sobre la unidad de la iglesia. Ustedes saben que los primeros 11 capítulos él estuvo hablando primero de la condición del hombre que está bajo condenación, después él nos enseñó sobre cuál era la manera de encontrar salvación por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, la justificación por la fe, la libertad en Cristo, la libertad sobre el pecado, la libertad de la ley, el obrar del Espíritu Santo en nosotros, la situación de Israel, la elección, cómo que el rechazo de Israel fue una bendición para los gentiles y cómo el hecho de que Dios llame a los gentiles también redunda en beneficio para Israel. Todas estas cosas nos habló Dios durante los primeros 11 capítulos por medio de Pablo, y a partir del capítulo 12 empieza la parte práctica, que es cómo recibimos esa bendición, qué hacemos con toda esa bendición. Y bueno, la única manera es honrando a Dios con nuestras vidas, adorándolo todo el tiempo, como un sacrificio vivo. Para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que nos transforme el entendimiento, nos haga nuevas criaturas, y que por medio de su palabra nosotros tengamos otra manera de pensar, no como el siglo, como el mundo. Tenemos que entender que ya no somos el centro del mundo. Dice Pablo en el capítulo 12 que somos parte de un cuerpo, que tenemos dones para bendecir al cuerpo. Y habla del amor, el amor sin fingimiento, el amor hacia los hermanos, el amor hacia los que no son nuestros hermanos, hacia los que son nuestros enemigos, hacia los gobernantes. También habla de que tenemos que ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar despiertos en un tiempo malo, y no tenemos que dejar pasar las oportunidades de testificar y de estar listos para cuando Él venga, porque su venida está cercana, hacer su voluntad. Y termina Pablo en los últimos capítulos, en el capítulo 14 y parte del capítulo 15, hablando de la unidad de la iglesia, que, él habla de los fuertes y de los débiles, de eso hablamos la semana pasada. Los fuertes son los que gozan de su libertad en Cristo, y los débiles son los que tienen, problemas con esa libertad, que consideran que todavía tienen que guardar ciertas cosas. Acá particularmente habla de guardar ciertos días, el día de reposo, por ejemplo, de no comer carne sacrificada a los ídolos. Por eso los débiles de Roma eran directamente vegetarianos, no tomar vino, ese tipo de cosas. Para los hermanos fuertes esas cosas no tenían importancia y menospreciaban a los débiles. Y los débiles consideraban que los que no guardaban como ellos esas cosas, no eran tan espirituales, eran de alguna manera liberales, pecaminosos, entonces los juzgaban. Y Pablo dice, eso no tiene que pasar. No tienen que menospreciar a los hermanos ni tampoco juzgarlos. Y así es que llegamos al capítulo 14, versículo 13 en adelante, donde Pablo continúa con esta exhortación y dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien,
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es un tema realmente importante y también actual, aunque tal vez nosotros no tengamos tanto problema con guardar los días, no hay muchos hermanos, por lo menos no en medio de nosotros, que pasen por eso, ¿no? Que tengan esos escrúpulos. Pero vamos a ver que es algo que ocurre aún hoy, estas divisiones. Pablo dice que no hay que ni juzgar ni menospreciar a los hermanos. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hace un juego de palabras con el tema de juzgar. Dice, en vez de juzgar tonterías, en vez de juzgar a tu hermano, ¿por qué no juzgás mejor no hacer el mal, no ser de tropiezo? En eso tenés que poner la mente, dice Pablo. En eso tenés que estar atento, no poner tropiezo o escándalo, o ocasión de caer al hermano. Porque como habíamos visto la semana pasada, el que no come, por ejemplo, carne, lo hace para el Señor. Y el que come, también lo hace para el Señor. Porque de hecho, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para el Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, sea todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos que agradar a Dios en todo, de eso se trata, que nuestra vida es un sacrificio vivo. Entonces, aquel que no comía carne, lo estaba haciendo como una señal de respeto, pensando que está sirviendo al Señor de esa manera. Y el que no tiene problemas con eso y come, también da gracias y lo hace para el Señor. Todo lo hacemos para el Señor. Entonces, si esto es así, si nosotros vivimos para el Señor, ¿cómo podemos pensar que el Señor está conforme con que haya críticas, divisiones, juicio? Entonces, dice, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner tropiezo. ¿Te tropezaste alguna vez? Bueno, haces caer a un hermano. La palabra ocasión de caer en griego es escándalon. No seas de escándalo para tu hermano. No escandalices a tu hermano con tu actitud. Estamos hablando de asuntos secundarios. Asuntos sin importancia que provocan división dentro de la iglesia. Dice Lutero, por lo menos a él le atribuyen esta frase, en lo esencial, unidad, en lo secundario, libertad. Entonces, en estas cosas, dejemos que aquel que no quiere comer carne, que no coma, no hay problema. Lo que sí tenemos que dar prioridad es el cuidado del hermano. En eso tenemos que tener atención. Eso es lo que debemos juzgar. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En el capítulo 13, versículo 10, Pablo decía, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor. Pablo está siempre acentuando eso. Tenemos que poner el amor antes que cualquier otra cosa. Y es bueno entonces evaluarme a mí mismo, si hay cosas que tal vez no son importantes para mí, pero que pueden traer ocasión al hermano. Cosas como la comida, como la bebida, como las cosas que tal vez escucho. Hay gente que escucha cierta música y no le hace mal, pero a otros sí. Entonces, si a ese le hace mal, no la pongo. La llevo en el auto, no me pongo esa música.
Cierta ropa que por ahí yo veo que a ciertas hermanas no le significa nada malo usar determinada ropa, pero a otro hermano le puede hacer tropezar, entonces no usa esa ropa. No porque tenga algo malo en sí, pero por amor al hermano, para no ser de tropiezo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice Pablo, yo sé, él estaba convencido y confiando en el Señor Jesús, es lo que él aprendió del Señor Jesús, de su vida con el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Eso lo dijo el Señor Jesús. En Mateo 5, 15, 11 él dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, el Señor Jesús dice que nada de lo que entra en nosotros puede contaminarnos. El problema está en nuestro corazón. Pero podemos comprender a estos hermanos débiles, que todos venían, por lo general, del judaísmo. Vos imaginate que ellos, creo que lo hablamos la semana pasada, se criaron escuchando y les enseñaban especialmente, y lo decía en la Escritura, en Deuteronomio, que no debían, había alimentos que estaban directamente prohibidos, que eran abominación. Y eso fue lo que escucharon toda su vida, y ahora debían desecharlo. No es fácil. Veíamos que al apóstol Pedro le costó entender esto. Y también hay un hecho histórico. Alrededor del año 40, el emperador Claudio tuvo un problema con los judíos y los echó a todos a todos los judíos de Roma, los echó de Roma. A los judíos y a los cristianos judíos, los echó a todos. De hecho, Aquila y Priscila se tuvieron que ir por esa causa de Roma y así conocieron a Pablo. Estamos hablando de año 40, la iglesia tenía muy poco tiempo. Alrededor del año 30, 33, el Señor Jesús fue crucificado, imagínate, muy poco tiempo. Entonces, se fueron todos los judíos, los cristianos judíos de Roma. Cuando volvieron, unos 6 años después, cuando el emperador murió, ellos venían con sus costumbres y se encuentran con que la iglesia, ya eran todos gentiles, porque ya no, cuando llegaron la iglesia estaba llena de gentiles, y ellos los gentiles no guardaban los días, no comían carne que había sido sacrificada a los ídolos, no tenían problema con eso. Y bueno, entonces hubo un choque histórico en eso. Entonces, lo que no entendían ellos es que no había nada que sea impuro, que lo que entraba en el hombre no le perjudicaba. No podían entender fácilmente eso. Les faltaba madurez en todo caso. Era una cuestión de madurez. Es algo que con el tiempo lo irían viendo. No tenían plena libertad en Cristo, porque de hecho son cosas, rudimentos del mundo, dice Pablo más adelante, en el libro a los Colosenses. Esas cosas de guardar días, de no tocar, son rudimentos del mundo. Tenían que transformar su entendimiento, como dice Pablo en el capítulo 12. En esa parte todavía están más atrás que los fuertes. Solamente falta de madurez. No había que juzgarlo por otra cosa. Entonces, Pablo también había enseñado muchas veces que las cosas son... dice por ejemplo en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. A Tito escribe, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces claramente está
en la mente, no en las cosas en sí. Pero Pablo dice, no hay nada puro en sí mismo, pero para el que piensa que es impuro, entonces para él lo es. Si él piensa que es pecado, para él es pecado. Si piensa que comiendo carne ofende a Dios, que no coma carne. ¿Se entiende? Así que esto se llama cuestión de conciencia, pero no tiene que generalizarse la cuestión de conciencia. No es que todo depende de nuestra conciencia. No es que yo puedo decir, bueno, yo hago tal cosa porque para mí no es pecado. Yo no puedo decir, bueno, tuve una relación extramatrimonial, pero como es por amor, Dios no se va a enojar. No, es pecado y punto. No es cuestión de que a vos te suene o no te suene. El pecado es pecado y lo que Dios declaró que es malo, es malo. ¿Se entiende? Pero hay cosas que no son ni buenas ni malas en sí. Y hoy mismo hay hermanos que, por ejemplo, tienen problemas con festejar la Navidad, por ejemplo. Tienen problemas con el arbolito. Son cosas que a unos no les significa nada y a otros les puede significar un problema. Hay gente cristianos, que entienden que festejar un cumpleaños es pecaminoso. Bueno, que no lo festeje. No tenemos que juzgarlo por eso. Tampoco tenemos que obligarlo. Si sabemos que él nos festeja el cumpleaños, no vayamos de sorpresa a la casa porque lo estamos haciendo pecar. ¿Se entiende? Respetemos. No lo juzguemos ni lo menospreciemos por eso. ¿No festeja la Navidad? No hay problema por eso. Y el que festeja tampoco hay problema. El tema es amarse los unos a los otros. Entonces, el pecado es pecado, pero hay cosas que son grises, que no son ni buenas ni malas, y que para algunos son malas, que no lo haga porque piensa que ofende a Dios. De eso se trata. Entonces, lo que está enseñando Pablo básicamente acá es que, bueno, el amor es más valioso que tener la razón. Porque los fuertes tenían la razón, pero le estaba faltando amor, y eso es terrible. Eso es muy peligroso. La falta de amor es muy peligrosa. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Los fuertes tenían razón, la comida no tenía nada de malo. Ahora, que podían comer carne libremente, sí, no había problema en la carne. Pero si por causa de comer carne está ofendiendo, está lastimando, entristeciendo a un hermano, entonces le está faltando amor. Y eso es mucho más grave, la falta de amor, es mucho más grave que tener o no tener razón, porque la falta de amor es un indicio de que si nos van a identificar es por el amor. Entonces, cuidado con la falta de amor. Cuidado con hacer entristecer a un hermano por cuestiones secundarias. Por eso a mí me pone muy alerta ciertas actitudes de la iglesia, incluso de iglesias bíblicas, cuando hablan de, separan los que son miembros de los no miembros, o que algunos están capacitados para participar en la cena del Señor y otros no. Cuidado con ofender al hermano por cuestiones secundarias, porque son cuestiones secundarias. No son mandamientos claros de Dios, son cuestiones secundarias. Y cuidado por hacer valer una forma de pensar, ofender, herir, hacer tropezar a un hermano. Porque mirá lo que dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ni por la comida ni por cualquier otra cosa. La palabra de Dios para todos dice, Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. La Biblia de las Américas dice, no destruyas con tu comida a aquel a quien Cristo murió. Esto no quiere decir que por tu culpa esa persona va a perder la salvación. Está diciendo que si fuera por vos, esa persona se pierde. Si fuera por tu actitud, esa persona se pierde. No se pierde porque está
la gracia de Dios allí, el poder de Dios. Pero si fuera por tu actitud, esa persona se pierde. Fíjate lo terrible que es la falta de amor. Entonces Pablo nos está diciendo, cuidado con lo que haces, pensalo antes. Porque con tu falta de amor estás dañando a esa persona por la cual Cristo dio su sangre. Somos tan ciegos a veces los cristianos. Nos detenemos en cuestiones teóricas, secundarias, y lo primordial, lo primero, es el amor. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces yo puedo juzgar que una persona, alguien por quien Cristo murió, no es digno de ser miembro de mi iglesia, y resulta que Cristo ya lo hizo miembro de la iglesia universal, pero yo no le permito. Es terrible. O si esa persona se muere, se va al cielo, porque Cristo ya le abrió las puertas, pero no puede compartir la cena del Señor con nosotros. ¿No te parece? Es una locura. Entonces, Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Cuando está hablando de los gentiles, de la gente que no conoce a Dios, cuando ven ese tipo de actitudes, la gente que no es creyente, bueno, el Evangelio puede ser vituperado tranquilamente. Porque si hay algo por lo que nos tienen que conocer, dice el Señor, es por el amor. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero si somos duros con los nuestros, entonces, si somos implacables por cuestiones secundarias, entonces, ¿qué van a decir los incrédulos? Y dice Pablo, porque el reino de paz no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Acá está la perspectiva correcta. No se trata de cuestiones secundarias, cuestiones de opiniones. Se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De eso se trata. Es cuestión de poner las prioridades de Dios, no las nuestras. La justicia es una prioridad de Dios. Justicia es vivir o tratar de vivir o buscar siempre la voluntad de Dios. El que vive así vive una vida justa. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. La justicia de Dios es lo que tenemos que buscar. Eso es lo importante. Entonces, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, justicia, paz. Paz, está hablando de que no tiene que haber divisiones. Dios, por medio de Jesucristo, nos da paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó su paz. Y nosotros tenemos que ser guardadores de la paz, pacificadores. La paz es un don de Dios, pero está en nosotros guardarla, cuidarla, valorarla. Cuando estamos buscando divisiones y juzgándonos y menospreciándonos, bueno, no hay paz. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo, que también es un don de Dios, también tiene que ver con la unidad, con la comunión. Cuando hay comunión hay gozo. Cuando no hay comunión, hay ira, contienda. Todo es producto de la carne, no del Espíritu Santo. Las obras de la carne son disensiones. Entonces, de esto se trata, de lo importante. Dejemos las cosas secundarias, como comidas y bebidas y todo lo demás, y concentrémonos en la voluntad de Dios, en vivir, de hecho, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que lo amemos a Él en primer lugar y al otro como a nosotros, como al prójimo. Mirá lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas.
5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Entonces, de eso se trata. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para vivir de esta manera. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Te das cuenta? El hecho de cuidar a tu hermano, estás sirviendo a Cristo, es un servicio a Cristo. El hecho de acompañarlo, porque no tenemos que pensar en que, bueno, el hermano está equivocado con esto, y no es amor hacerlo tropezar, pero tampoco es amor no guiarlo a la verdad, porque como dice en Efesios capítulo 4, siguiendo la verdad en amor. Entonces, con amor y con tiempo, yo puedo mostrarle a ese hermano y enseñarle a que viva la libertad. Pero una cosa es esto y otra cosa es menospreciarlo y decir, lo que vos estás haciendo es estupidez. O obligarlo a hacer algo que va en contra de sus convicciones. Dice entonces, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces el hombre que cuida, el hermano, la hermana, que cuida la unidad, que cuida al otro, que busca la justicia, que vive en paz, entonces ese hermano agrada a Dios y también agrada a los hombres, porque de esto es lo que hablaba el Señor Jesús. Nos van a conocer por eso. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ves que la paz, nosotros tenemos que contribuir a la paz? Sigamos lo que contribuye a la paz. No tenemos que darla por sentado. Nosotros tenemos que ser agentes de paz. Dice 2 Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Y Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que decir, bueno, el Señor nos dio la paz y ahí está. No, tenemos que ser agentes de paz. El Salmo 34:14 y 1 Pedro 3:11 dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígale. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que seguir la paz, dice, y la mutua edificación. Y cuando habla de edificación está hablando de edificio, está hablando de un edificio, está hablando de la iglesia. A veces parece que nosotros nos podemos edificar a nosotros solos. Yo escucho mucho de eso. Yo escucho a tal pastor en internet y eso es de edificación. No, la edificación es algo que se hace en grupos, juntos. Nos edificamos porque es un ladrillo que se pone y se sostiene con el otro. Fíjate lo que dice Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesús lo dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo, todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba el crecimiento para ir edificándose en amor. De eso se trata. Entonces nos edificamos unos a otros y tenemos que contribuir a la edificación del otro.
tenemos que contribuir a la mutua edificación, y dice, no destruyas, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, lo contrario de edificar, ¿qué es? Destruir. Entonces está haciendo un juego de palabras acá también, con la misma imagen. Vos, en vez de edificar con esta actitud, estás destruyendo. Es muy fuerte lo que dice. Entonces, le está diciendo a los fuertes, ¿no? Cuidado con destruir la obra de Dios. Cuidado con eso. Porque es verdad. Todas las cosas de la verdad son limpias. Tenés razón. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso es malo. Es malo en los ojos de Dios. No importa tu razón. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces acá tenés un principio práctico. Si vos sabes que esto puede ser de tropiezo a alguno, no lo haces. Punto, no lo haces. Pablo, si no tenía que comer carne, no come carne, ¿no? 1 Corintios 8:9 dice así, nueva traducción viviente. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven, con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Y cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Vos decís, bueno, me invitaron a un casamiento, ¿y qué tiene de malo que yo esté ahí? Y para vos no tiene nada de malo, pero tal vez a otro débil, te está viendo a vos y te ve, no sé, bailar, y para él está mal, pero te ve a vos y hace lo que él considera que es pecado, no lo está haciendo convencido. Entonces, no lo hagas, private, ¿te entiendes? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? El asunto es con Dios, no con los demás. No tenés que alardear de tu fe, ni de tu libertad. Es algo íntimo entre vos y Dios. La verdadera libertad es interna. No tenés que andar demostrándola. La libertad está dentro. Vos sabés que no hay nada que entre en vos que te haga abominable, que sea abominable. Pero también tenés la libertad de no comerlo o no hacerlo por amor a otro. Esa es la verdadera libertad. El que no es así, el que antepone su libertad al amor, entonces está amando a sí mismo, ni a Dios, ni al prójimo, a sí mismo. Es muy peligroso, porque mirá lo que dice. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El que tiene esa actitud tiene que revisarla, porque tal vez tenga mucho conocimiento, pero si no tiene amor, que dice 1 Corintios, nada es. Cuidado, muy peligroso. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, fíjate, ¿por qué debemos ser cuidadosos? Porque podemos inducirlos a hacer algo que para su conciencia es pecado. Y él puede hacerlo porque nosotros tenemos más autoridad o porque nosotros tenemos lo que sea que él vea, pero lo que está haciendo en su corazón le está faltando a Dios. Entonces, dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
todo lo que no proviene de fe, quiere decir que si yo no lo hago con la convicción de que lo estoy haciendo para Dios, que lo que estoy haciendo agrada a Dios, no ofende a Dios, entonces es pecado. ¿Se entiende? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sois tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está la idea. Nosotros estamos buscando el bien del otro, la salvación del otro. Eso es lo que tenemos que pensar. En eso piensa una mente renovada, una mente transformada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cualquier otra cosa va en contra de la voluntad de Dios. Probablemente el que actúa de esa manera no tenga la mente renovada, no haya nacido de nuevo. Entonces, cuidado con eso. ¿Amén?